Buenos días muchachos. Les envío este video como complemento para la actividad que van a realizar el día de hoy. Por favor, terminen el video y después, si tienen alguna duda, pueden comunicarse directamente conmigo para aclararla, pero deben de ver el video completo antes de iniciar la actividad. Bien, estamos trabajando con los poemas aún. Los poemas, como hemos mencionado en otras clases, llevan una estructura. En general, la estructura del poema sería que éste se divide en estrofas y las estrofas a su vez se dividen en versos. Esa sería una característica principal del poema como tipo de texto. Además de estas características principales, un aspecto importante dentro de los poemas es que cada uno de los versos, como regla, debe llevar la misma cantidad de sílabas. Las sílabas pueden variar, pueden ser 2, 3, 4, 5 o hasta 11 sílabas en total dentro de cada verso. Para esta clase vamos a ver una característica o un tipo de separación de sílabas para ayudar a que realmente se logre la cantidad de sílabas que deseamos tener en cada uno de nuestros poemas. Vamos a pasar al primer ejemplo. En la página 129 de su libro viene este poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Aquí tenemos 4 versos, 1, 2, 3 y 4. Esto conforma una estrofa. Esta es la primera estrofa del poema. En el ejemplo que viene en su libro son 4 estrofas totales. Vamos a usar solamente la primera estrofa. Dice el primer verso de la primera estrofa. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba. Dice el segundo verso de la primera estrofa. Como en tu rostro y tus acciones, vía. Ok, si nosotros separamos las sílabas dentro de este poema, así tal cual, como lo haríamos de manera regular, quedaría de la siguiente manera. Aquí ya viene marcado la separación de sílabas y cuántas sílabas tiene cada verso. Este es nuestro primer verso y este es nuestro segundo verso. Bien, quedaría esta tarde, mi bien, cuando te hablaba. Entonces vemos que en total tenemos 12 sílabas, ya están separadas y numeradas cada una. Vemos que en total el primer verso son 12 sílabas. Ahora, pasamos al segundo verso. Dice, como en tu rostro y tus acciones vi a. Y en total tenemos 13 sílabas. Recordemos, es una separación de sílabas normal, como separaríamos la sílaba de cualquier palabra. Pero como les decía anteriormente, los poemas deben llevar la misma cantidad de sílabas en cada uno de sus versos. Entonces, estamos viendo que en el primer verso tenemos 12 sílabas. En el segundo verso tenemos 13 sílabas. Pero hay una herramienta que podemos utilizar para que la cantidad de sílabas en cada uno de los versos, no solo en estos dos, sino en todos los versos de este mismo poema, no sean ni 12 ni 13, sino que todo, en total, cada verso tenga 11 sílabas. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar, solamente vamos a utilizar una en esta clase, solo una, y esa es la sinalefa. La sinalefa es la definición tal cual, la podemos encontrar en su libro, en la misma página que mencionamos, página 129. Dice, la sinalefa es la unión en una única sílaba de dos o más vocales contiguas, pertenecientes a palabras distintas. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la oración o palabra líquido humor. ¿Cómo separaríamos líquido humor? Lo separaríamos. De manera normal sería li, qui, do, humor. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra también termina en vocal, lo que hacemos es que unimos esas dos sílabas para formar una sola sílaba. Entonces, en lugar de decir li, qui, do, humor, solamente decimos ahora li, qui, do, mor. Entonces, en lugar de tener 1, 2, 3, 4 y 5 sílabas, pasamos a tener 1, 2, 3, 4 sílabas.
lo que hacemos es que contraemos la cantidad de sílabas y ahora tenemos menos. Me van a decir, pero líquido y humor. Ok, líquido sí termina en una vocal. Recordemos las vocales. A, E, I, O, U. Son las vocales. Pero humor no inicia con una vocal. Ok, aquí va otra regla. Si suena como vocal, funciona como vocal. Entonces, la exclusión a esta regla serían la H y la Y. Porque la H es muda, o sea, no suena. Y la Y o Y, como la conozcan, suena como si fuera una I latina. Entonces, vemos que sí se puede aplicar la sinalefa aquí. Ahora, mencionamos que en el poema anterior, en los dos primeros versos del poema anterior, teníamos 12 sílabas en el primer verso y 13 sílabas en el segundo verso. Ok, ahora tenemos ese mismo poema, pero con una separación de sílabas usando la sinalefa. Primero, segundo, tercero y cuarto verso de la primera estrofa. Volvemos a utilizar el mismo ejemplo. Dice, ok, esta es una separación de sílabas utilizando la sinalefa. Aquí vemos que todos los versos van a terminar con 11 sílabas. ¿Por qué? Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra inicia en vocal, las unimos para formar una sola gran vocal. Veamos el ejemplo. Es, ta, tar, de, mi, bien, cuan, do, te, a, bla, va. ¿Dónde estamos viendo que se está aplicando la sinalefa? El ejemplo más sencillo lo encontramos aquí. Te hablaba. Entonces, la separación que vemos aquí es normal, pero al momento de que llegamos a te y a, realmente aquí debería existir una separación. Lo voy a marcar mucho más grande. Aquí debería existir. Pero lo que estamos haciendo es que estas dos sílabas las estamos uniendo porque una inicia en vocal, perdón, una termina en vocal y la siguiente inicia en vocal. Recordemos que la H es muda, no suena. Entonces es como si no existiera. Y así logramos que queden 11 sílabas. Pasamos al siguiente verso. Verso número 2. Dice, como en tu rostro y tus acciones vía. Ahora, desde el inicio vamos a darnos cuenta que aparece la sinalefa en la segunda sílaba. Dice, co, moen. Recordemos, si una palabra termina en vocal y la siguiente inicia en vocal, se pueden unir. Co, moen, tu, ros, troi. Recordemos también, Y suena como si fuera una I latina. Entonces, rostro y la Y suenan como vocales, entonces las podemos unir. Regresamos. Ros, troi, es una sola vocal aquí. Esa sería nuestra quinta sílaba. Tus acciones, vi, a. Entonces nos damos cuenta que tenemos 11 sílabas y 11 sílabas. Marquemos cuáles son en qué secciones estamos usando la sinalefa. Aquí está una sinalefa, acá está otra sinalefa y acá está otra sinalefa. ¿Ya las ubicamos? Entonces, recordemos, si una palabra termina en vocal y la siguiente palabra inicia en vocal, podemos unirlas para formar una vocal más grande y de esa manera podemos hacer que los versos queden con la misma separación. Terminamos aquí con el tercer verso. Que, con, pa, la, bras, no, te, per, sua, di, a. Aquí no hay ninguna sinalefa. Contamos las vocales y las sílabas y en total son 11. No aparece ninguna sinalefa, entonces tal cual así lo dejamos y da las 11 sílabas. En el cuarto verso es donde sí vamos a encontrar que el termina en vocal, inicia en vocal, las juntamos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Que el corazón me vieses deseaba.
11 sílabas en total. Entonces,